Bueno, vamos a estar hablando sobre este tema, el perjuicio incluso que tiene la población para poder trasladarse hasta diferentes puntos, personas que tienen que viajar y que no lo lograron hasta el momento, incluso quienes quedaron varados también en el lugar están denunciando cobros excesivos por realizar trameajes y de esta manera poder intentar o tratar de llegar hasta su punto final, hasta su destino. Vamos a conocer qué es lo que está sucediendo, las pérdidas económicas, no solamente en peajes, sino de manera diaria, entre otros aspectos. Para ello, quiero presentar y darle la bienvenida a Jorge Silva, viceministro de Defensa del Consumidor, que ya nos está acompañando en esta oportunidad para hablar acerca de este día, cuarto día ya de bloqueo en Caracollo. ¿Cómo está? Buen Lorena, día, viceministro. buenos días, gracias por la invitación y aprovechar siempre de enviar un saludo a toda la audiencia que tiene RTP. Es un enorme placer que nos esté acompañando, sobre todo para poder conocer más detalles, ¿no?, acerca de lo que está pasando en este cuarto día de bloqueo. En pasados días incluso una comisión se trasladó a este lugar a pedido de los bloqueadores para poder instalar un diálogo. ¿Se llegó a alguna solución? No, porque continúan los bloqueos. Tenemos el reporte de hace unos minutos que continúa el bloqueo, especialmente en Caracollo, 2 puntos que se hubieran concentrado los pobladores del lugar para bloquear esa importante carretera. Pero en el fondo, Lorena, lo que afecta, o a los que afectan, tú ya lo decías, es al ciudadano de a pie, ¿no? Aquella persona que tiene que realizar sus actividades diarias, que tiene que transitar no solamente de La Paz a Oruro o a Cochabamba, sino también hay gente que se dedica a la actividad comercial de llevar productos a las diferentes ferias entre comunidades, productores que tienen que sacar sus productos para llevar a los mercados, la gente que se ve perjudicada porque no puedes transitar libremente, hay restricciones en las empresas de transporte interdepartamental que te venden el pasaje bajo condición de que si llegamos, llegamos, y si no, veremos hasta dónde llegamos. Te genera una incertidumbre, una inseguridad a este sector de la población que se ve afectada enormemente por este bloqueo. Pero también hay otro sector perjudicado, Lorena, que son los consumidores, ¿no?, quienes lamentablemente al final de todo el trayecto son los más afectados porque no faltan los especuladores que aprovechan estas circunstancias para incrementar los precios de productos que están llegando por ese lado, o finalmente lo utilizan el tema del bloqueo para incrementar precios de productos que llegan del Beni, que llegan de otros lugares, pero nos dicen, no, el bloqueo. Entonces el bloqueo sirve como pretexto para la especulación, para el agio, y eso afecta al bolsillo de la población, ¿no? Entonces, en síntesis, ¿qué queremos decir, Lorena? Que hay un sector político, dirigencial de nuestro país que está apostando al desastre, que para todo es el bloqueo. No tienen otra finalidad que bloquear y perjudicar a la población, perjudicar al gobierno y hacer politiquería con estos temas que, bien es cierto, pueden ser demandas legítimas, razonables, pero que, como lo decía el ministro de Obras Públicas, ya hay una ley en este caso. Para la construcción. Hay los 100 millones que se han ofrecido para el inicio de la carretera, pero no aceptan, ¿no? Entonces, ahí puedes darte cuenta, Lorena, que lo único que existe es esa intencionalidad de apostar para el desastre del país. ¿Por qué no estarían aceptando si es que ya existe esta licitación para que se pueda construir la carretera que es a pedido también de la gente del sector? Porque a veces, Lorena, utilizas el tema de la democracia, utilizas el tema de los derechos humanos, utilizas el tema de la pobreza, utilizas cualquier tema, en este caso un camino para hacer política, ¿no?, para afectar al gobierno, para generar desestabilización. Son fines políticos en realidad los que mueva a esta gente a pretexto de esta obra, de una escuela, de una plaza, de un camino, del polvo que estamos respirando. Cualquier pretexto sirve para bloquear, porque con eso ellos sienten que le están afectando al gobierno. No, porque hay incluso transportistas, ¿no?, que están pasando la noche con sus hijos también, y pese a este descenso de temperaturas, ¿cuánto es lo que se llega a perder económicamente por día? Porque es un perjuicio también, ¿no?, para la economía. Que no les interesa, ¿no? Que no les interesa a esta gente que haya niños, personas de la tercera edad, transportistas que están varados en el camino.
Sí, y hay denuncias de que para hacer pasar 100 bolivianos, ¿no? O 50 bolivianos, que ya se está volviendo una práctica delincuencial en todos los puntos de bloqueo, no solamente ahí, sino en otros lugares, donde si tú quieres pasar por emergencia tienes que pagar 20 pesos, 10 bolivianos. Hasta 50 si es estaban moto, denunciando. por tipo de movilidad, por cuántos pasajeros tiene, te fijan una tarifa que son cobros totalmente... bueno, no son cobros, son extorsiones, es un asalto que le cometen a la ciudadanía, que utilizan también, ¿no?, para sacar un beneficio económico. En desmedro del país, porque lo que tú decías, Lorena, ¿cuánto perdemos? Perdemos mucho, ¿no? No solamente en las cifras, 178.000 bolivianos por día en peaje o 200 millones de dólares. O sea, pierde el país en su conjunto, ¿no?, más allá de las cifras, y afecta precisamente a esta situación que estamos viviendo los bolivianos, ¿no?, de querer volver a la normalidad, de querer tener estabilidad económica, de querer trabajar en condiciones normales. Afecta al conjunto de la población este tipo de medidas que son políticas. Ya no podríamos entender una medida de una demanda, de una reivindicación, porque hay una ley, hay dinero, pero no, acá es bloqueo, o nos dan esto o no levantamos el paro. Pero hay niños, hay mujeres, no nos importa, están incrementando, no nos interesa, no les interesa nada sino apostar al desastre. Viceministro, ayer incluso en la noche estaban anunciando que se estarían masificando estas medidas de presión. Incluso existían, ¿no?, lo que son vías alternas para que los viajeros puedan llegar hasta diferentes ciudades, las cuales también habían anunciado que estarían bloqueando. Pero además se está sumando el Comité Cívico de Potosí. ¿Qué opinión le merece al respecto? Pero sobre todo, y tomando en cuenta estos datos, ¿están abiertos al diálogo? ¿Qué es lo que les dicen? ¿Qué les piden? Tal vez una nueva comitiva que se pueda trasladar al lugar para llegar a una solución, o que ellos se puedan trasladar hasta aquí. ¿Qué solución se le puede dar? Bueno, es cierto, Lorena, siempre se busca una vía alterna para poder llegar al destino, para poder atender los requerimientos que tiene un sector de la población de llevar un producto, de transitar. Son los propios transportistas que buscan la manera de llegar a destino, pero son muy riesgosos, ¿no? Ya hemos tenido en un bloqueo anterior de que por encontrar estas rutas alternas hay vehículos que se han volcado, hay mercadería que se ha perdido, hay gente que ha sido atracada, etcétera. Es siempre un riesgo. Y frente a a esta situación que estamos hablando, tenemos que apostar siempre, Lorena, al diálogo. No hay otra forma de solucionar estas controversias, estas situaciones difíciles que se presentan. No podemos ir al desbloqueo violento, porque quizás eso también están buscando, ¿no?, que vengan, que haya heridos, que haya muertos para acusar al gobierno. Quizás esa es la otra apuesta, que sigue siendo por el desastre, ¿no? Frente a eso, el diálogo está abierto, Lorena. ¿Van a llamarlos a diálogo? Está permanentemente la apertura al diálogo, a la convocatoria al diálogo. Si ellos tuvieran ese deseo de buscar una solución, te reitero, a esta demanda que puede ser legítima y puede ser muy razonable y necesaria para el sector, debería ser a través del diálogo que se logre ese proyecto que ellos están anhelando. Pero si frente a eso está un interés superior, que es apostar al desastre del país, que es generar inestabilidad en el gobierno, en la población, por supuesto que no van a querer ningún diálogo, sino van a seguir apostando al bloqueo, incluso ya con otros sectores que no tendrían nada que ver directamente con este tema. Pero lógicamente les une un factor de oposición política, que ese es el factor primordial sobre el cual gira este tipo de intereses políticos que tenemos en diferentes sectores del país. Claro, porque no es momento de bloquear, no solamente se está afectando a este sector, no se está afectando en general al país en general por estas millonarias pérdidas económicas, además que claro, es un gran perjuicio. Esperemos que se pueda dialogar, que estén abiertos también al diálogo, que puedan llegar a un acuerdo, que puedan reunirse tal vez en un punto intermedio, no sé, pero llegar a un acuerdo y levantar estas medidas de presión que realmente están perjudicando no solamente a un sector, a los viajeros, sino en general.
En general, Lorena, porque no solamente es el dato estadístico de la pérdida diaria, es la imagen del país que en términos internacionales está bajando, es decir, es un país riesgo porque cualquier momento hay un bloqueo, cualquier momento los militares se levantan y quieren hacer un golpe, es decir, están apostando al desastre. Turistas. Hay gente que ya no quiere invertir en el país porque teme de que cualquier momento hay este tipo de movilizaciones, bloqueos que perjudican, por supuesto, cualquier inversión. Por ello yo sostengo, Lorena, de que esta gente no piensa en el país, no piensa en la población, ni siquiera al sector que representan, sino representan otro tipo de interés, lamentablemente, político. Gracias, viceministro, por haber estado con nosotros, por detallarnos lo que está sucediendo, las pérdidas además económicas que están abiertos al diálogo para poder llegar a una solución, a un acuerdo. Muchísimas gracias. Vamos a estar atentos y lo esperamos entonces para conocer cómo se le va a dar una solución, un fin a este tema. Gracias, Lorena, y que sea el diálogo que siempre se imponga ante cualquier situación adversa. Y Muchas esperemos gracias. que así sea. Que tenga buen día. Igualmente, Lorena. Bien, entonces usted ya lo ha escuchado, una vez más lo señalamos, el gobierno y las autoridades abiertos al diálogo para que se pueda llegar a una solución y se levanten estas medidas de presión, este bloqueo en Caracollo, que claro, está afectando a la población. Seguimos.